Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre. Hoy seguimos en la meditación de Mateo en el capítulo 10, versos 16 al 23, con tres enseñanzas fundamentales. La primera es el llamado al discernimiento y la prudencia. El segundo llamado que nos hace la misma palabra de Dios es a mantener nuestra confianza, que el Señor colocará y pondrá en nuestros labios palabras adecuadas, no para tanto buscar nuestra defensa, sino para dar testimonio de Dios en medio de aquellos que nos acusan. Y tercero, la misma persecución se convierte en motivo de propagación del Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a sus hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre, el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros constatamos en este texto de hoy que en algunas situaciones concretas de la sociedad, en la iglesia, en la familia, en nuestra vida de manera personal, hace falta mucha sabiduría divina y prudencia humana para poder discernir el bien del mal. Y eso es un aspecto muy importante que nosotros vemos hoy en el Evangelio. Seamos astutos como serpientes, aunque también inocentes como palomas. Y ese es el primer llamado, la primera enseñanza que nos hace este texto, a tener discernimiento. Y ese discernimiento es la capacidad de ver entre lo que viene de Dios, lo que viene del mal y lo que viene del hombre. Lastimosamente a veces le atribuimos todo a la acción del enemigo. Hay personas que ven el diablo en todas partes, hasta en la cuchara, hasta en la sopa. Hay personas que están todo el tiempo viendo al diablo en todas partes por una sencilla razón: para no asumir la consecuencia de sus acciones. Así de sencillo. Cuando tú y yo no queremos asumir la consecuencia de nuestros actos, buscamos un culpable y por eso nos victimizamos y somos victimizantes. Estamos siempre colocando en los demás las cargas que no podemos ni llevar, ni la causa, ni la consecuencia de nuestras acciones. No se trata de estar echándole todo el tiempo la culpa al diablo, ni de estar viendo al diablo en todas partes. Tampoco se trata de estar culpando a Dios y estar recriminándole a Dios por las cosas que a mí me pasan y me suceden. Tendré que aprender con la ayuda divina a reconocer qué situaciones debo asumir yo como consecuencia de mi libertad o de mi libertinaje, como tú lo quieras tomar, de acuerdo a cómo estés viviendo tú tu vida. Esa cuestión es entre tú y Dios. Tendré que aprender a discernir y ver qué es lo que viene del enemigo, cuáles son las consecuencias, las razones, las puertas abiertas que yo, en mi uso de mi libertad, entre comillas, aquí hago el gesto, he cometido, he abierto, ¿verdad? Pero también tengo que estar atentos a descubrir la voz de Dios que me habla y a muchas veces rechazo
por mi autosuficiencia. Eso es importante, el discernimiento. Nosotros vemos que los discípulos de hoy, nosotros debemos vivir la sencillez del evangelio y la astucia en su anuncio y testimonio. Y eso es lo segundo. Lo segundo es aprender a confiar en el Señor, sabiendo que Dios colocará en nuestros labios las palabras adecuadas, no para buscar mi defensa, sino para dar un testimonio heroico, alegre, valeroso del Evangelio de Jesús. El Señor pondrá palabras en tus labios. No busques tu defensa. Hermosamente en el Antiguo Testamento el Señor lo dirá: yo pelearé por ti, yo pelearé por ti, yo te defenderé. No busques la aprobación de todo el mundo, ni los aplausos del mundo. Tú preocúpate por vivir bajo el peso de la palabra de Dios, y Dios será tu defensa, tu goel, tu defensor y tu guardián. Por eso, queridos hermanos, todo esto nos ayuda con certeza a distinguir los valores y los contravalores del reino. Y en ese tercer momento descubrimos que la persecución que vivieron los discípulos de Jesús sirvió también para proclamar el reino de Dios, para proclamar el reino de los cielos. Hay cuantas situaciones en tu vida que tal vez en ese momento tú no entiendes, no comprendes. Hay situaciones que te están abrumando, situaciones que te afectan, que te deprimen, y tú piensas de que eso que es catastrófico, negativo, oscuro, Dios no puede convertirlo. ¿Quién iba a pensar que el sufrimiento y el dolor de los discípulos, la persecución, incluso la muerte de sus discípulos, sirvieran para que otros aceptaran y conocieran el Evangelio? Queridos hermanos, esto no nos tiene que desanimar ni hacernos ceder en nuestro empeño evangelizador. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Lo importante es seguir anunciando a todos el amor de Dios. Si no es de un modo, será de otro. Si estamos convencidos nosotros mismos de que la salvación es en Cristo y en el estilo de vida que nos propone, ya encontramos el lugar y el modo de comunicarlo a los demás. Con prudencia, al mismo tiempo con sencillez, pero al mismo tiempo con la fuerza del Espíritu Santo. El Señor abrirá caminos. Si no es de un modo, será de otro. Pero hoy tendremos que decir como Pablo: ay de mí si no evangelizo. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.